Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, vamos a iniciar una serie de videos en torno al tema del amor. Este tema está inspirado en que en las redes voy viendo como nuevas caracterizaciones de las relaciones de pareja, estas nominaciones de tóxico o de dependencia, también narcisistas, son nuevas terminologías para caracterizar cierto tipo de relaciones. Y para ello creo que es importante introducir una perspectiva histórica, porque mi hipótesis va a ser esta. Esas diferentes caracterizaciones son el rebote, si se quiere, el contragolpe de que en nuestra época histórica, nuestro presente, nosotros como contemporáneos, estamos bajo la lógica del amor. El amor como el cristianismo instalado, es decir, una única palabra para designar un montón de cosas. Cuando uno está atendiendo pacientes, cuando uno habla con amigos, con la familia, viendo películas, en donde sea, vamos a encontrar esa palabrita amor para designar un montón de cosas, a las cuales les vamos a ir agregando otra palabra. Por ejemplo, amor de padre, amor de amigos, amor de hermanos, amor a la vida, bla, 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 bla. ¿No? Es decir, que la palabra amor genera como una globalización que al final reduce aristas, diferentes aristas de las relaciones y se va como perdiendo un poco el sentido, por eso es necesario generar la aclaración. Bueno, yo creo que de este efecto de homogenización que se lo atribuye al cristianismo, eh, viene el contragolpe de estas nuevas palabras, ¿no? Como veo muchos memes, por ejemplo, donde se dice la tóxica, el tóxico, las dependencias, etc. Narcisismo, que es un término más bien de la psicología. Bueno, para poder hacer este abordaje, me voy a retrotraer a otra época cultural, a los griegos, donde no tenían una única palabra, como en nuestro caso el amor, sino que tenían diversas palabras, como ágape, como filos, como eros. ¿Sí? Hay diferentes palabras que indican diferentes sentimientos o relaciones afectivas, que en el caso nuestro, como les decía, con la palabra amor, están un poco perdidas esas diferencias. Así que bueno, los invito y los espero a poder establecer un diálogo, una relación con ustedes eh, que finalmente les sirva, ¿no? Que sea funcional y satisfactorio para ustedes, tanto como para mí hacer estos videos. Muchísimas gracias. Bueno, los espero en los próximos videos. Saludos. Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo video de la serie de esta temática referida al amor. Bueno, quiero hacer una aclaración que es la siguiente. Me dirijo hacia una perspectiva, no diría novedosa, pero sí quizás desconocida o no contemplada por la mayoría cuando se habla del tema del amor, que es ligar el amor con cierta satisfacción. Lo voy a dejar medio en suspenso para poder establecerlo durante el desarrollo de los videos. El primer tipo de amor que quiero comentar para que se vaya de a poquito deslizando esta perspectiva que quiero introducir es el amor idealizado o también a veces mal llamado amor platónico, pero digamos idealizado. Es aquella relación donde el objeto hacia el cual se dirigen las tendencias afectivas es un objeto que se retiene, generalmente vamos a encontrarlo en nuestro, digamos, sacándole un poco de la literatura académica o no académica, todos podemos entender el sentido común que es un objeto retenido en nuestra imaginación. Por eso es idealizado, porque está en el campo de las ideas, para sostenerlo en su perfección, incluso a veces una forma de sostener la creencia de esa perfección es
privilegiando el rasgo de la belleza. Notemos, por diferenciación, por efecto de diferenciación o de contraste, que este objeto idealizado se aleja de el objeto real, ¿sí? Donde se jugaría justamente algún tipo de satisfacción. Es decir, entre la idea que yo retengo como perfecta y algún objeto real para amar, para establecer una relación, se produciría ya una diferencia donde seguramente sea muy difícilmente sostenible algún tipo de perfección. Entonces podemos pensar que este amor platónico, como suele decirse, muy frecuente en adolescentes, este amor idealizado, en realidad son tendencias afectivas que se conservan en un campo imaginativo. ¿De qué se conservan? Se defienden del encuentro real. Esto quiere decir, ya empezamos a ver, que ciertas dimensiones del amor pueden estar en un campo o en otro. ¿Y qué pasa cuando están en el campo de la realidad? Cuando eso está encarnado en alguien y establecemos una relación. Entonces dije la palabra eso, ¿no? Quiero que retengan eso, justamente. Eso como palabra gramatical de mi discurso y a lo que apunta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que ponemos en otro hacia el cual nos dirigimos o no nos dirigimos? En el caso del amor platónico idealizado no se dirige. Y si lo reencontramos o no lo reencontramos. Bueno, quiero de esta manera empezar a presentar que atrás o por debajo de las relaciones llamadas amorosas existe la posibilidad de encuentro o desencuentro con eso que les mencioné recientemente. Bueno, de esta forma voy a dejar planteado eso hacia el cual nos dirigimos, y que en el caso del amor idealizado muestra muy bien que justamente la defensa es a no querer frustrarse si lo encontrase o no lo encontrase en la realidad. No se pone a prueba en la realidad con un objeto determinado, me refiero a una persona o algo para amar real. Entonces defensivamente se sostiene en las ideas, ¿sí? Así presentamos por ahora el amor idealizado. Bueno, la seguimos en otro video. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, espero que muy bien. Continuamos con la serie de videos en torno al tema del amor. Mencionamos o quisimos mencionar con el video en torno al amor idealizado que por amor entendemos una relación que, digamos, determina la posición de un sujeto respecto de un objeto. Vamos de vuelta. Determina la posición de un sujeto respecto de un objeto. Habíamos visto cómo el amor idealizado es aquel que se niega a encarnarse en un ser real, se sostiene en las ideas y ahí podemos ver la posición del sujeto respecto a ese objeto. Queda eternizado en esa idealización, queda preservado de cualquier encuentro o desencuentro con alguna satisfacción o insatisfacción real. También mencioné en el video de introducción a esta serie que iba a efectuar un contraste también por culturas, por épocas, donde los griegos, por ejemplo, establecen diferentes términos para marcar esta relación entre los sujetos y el objeto de una relación afectiva, ¿no? Por ejemplo, tienen la palabra ágape, tienen la palabra filos y tienen la palabra eros. ¿Sí? Nosotros nos va a interesar más que nada la palabra eros para ir a las relaciones amorosas. Acuérdense que todo esto viene, se origina, está causado por estas nuevas nominaciones de relaciones tóxicas o dependientes, narcisistas. Así que vamos a ir por el lado del eros, ¿no? Donde
como les anticipé también en la introducción, quiero conjugar que el amor, como una terminología monopólica de nuestra cultura, nos escatima, nos niega un poquito la dimensión de la satisfacción sexual involucrada en el amor. Por eso es importante la palabra eros. Pero bueno, antes vamos a decir algo más sobre las otras palabras, porque también nos sirven, ya que nos muestran que hay una relación entre un sujeto y un objeto. A determinado objeto, determinada posición para el sujeto en esa relación. Por ejemplo, en Filos hablamos de una relación de sujetos tomados por la amistad, por ejemplo. Y en el ágape es un poco más complejo, pero vamos a decirlo más sintéticamente como tomados por un objeto universal, tomados por la verdad. Ágape lo seguimos usando esa palabra actualmente, por ejemplo, para una cena, ¿no? Para un encuentro, donde hay ese objeto de lo común, ese objeto común en la cena que es trascendente. Y fíjense que cómo se diferencian estas palabras, estos conceptos del eros. El eros es un amor, una tendencia de acercamiento más marcada por lo sexual. Creo que con simplemente estas puntuaciones podemos ver la operatoria cultural en la que nosotros estamos envueltos, porque nosotros estamos determinados no por la cultura griega, sino por el cristianismo. Entonces el cristianismo hizo un gran esfuerzo por establecer esta palabrita amor muy, muy diferenciada y alejada de lo sexual. Y es en esa operación de desligar lo amoroso de lo erótico, la que va a tener consecuencias que creo que se pueden ir pesquisando y desandando hasta encontrar en estas nuevas modos de relación, terminologías que caracterizan los modos de relación. Así que bueno, hoy quería con estas palabritas, como ágape, filos, por supuesto, y eros, por supuesto que ustedes las pueden buscar en internet, son al alcance de todos, es algo común y fácil de entender. Solamente lo que quiero dejar en este video es que puedan pescar que existen diferencias y que vean cómo nuestra cultura están veladas. O tenemos que, si no, usar amor de amistad, amor de no sé qué, vamos agregando, apalabrando al amor, porque no alcanza solamente con decir amor. Y fíjense cómo se va escabullendo y deslizando la vertiente erótica y sexual que hay en todo amor. Estas diferencias son las que después nos van a permitir ahondar en ya patrones más bien psicológicos. Por supuesto que estamos en Instagram, estamos en un contexto de divulgación, acá no hay un interés de profundizar académico, sino más bien el de poder comunicar algo, generar una curiosidad en ustedes. Lo digo porque siempre están los famosos haters que tienen algo para decir de las inexactitudes de uno o etcétera. Bueno, contexto, gente, contexto. Estamos en Instagram. La idea es simplemente establecer un vínculo en el que se pueda comunicar algo. Después, si ustedes quieren profundizar, están las universidades y hay un montón de libros y bibliotecas para leer que tienen otros formatos para comunicar. Así que es necesario que haga esta aclaración. No la hice antes, así que aprovecho a hacerla ahora, porque después tengo que estar contestando un montón de comentarios que no están viendo lo esencial que uno quiere decir, sino que se quedan en otras cosas. Así que bueno, les dejo un saludo hasta acá en este video y la continuamos en otro. Chao, chao. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, espero que muy bien. Seguimos con la serie en torno al tema del amor. Hoy vamos a hablar de las diferencias o la negación de las diferencias. Por ejemplo, en el amor llamado vulgarmente de tipo narcisista, hago la salvedad agregando este vulgarmente porque por supuesto que las referencias bibliográficas
tanto de la psiquiatría, psicoanálisis o la psicología en torno a este tema, son enormes y variadas. Entonces solo me refiero a lo que vulgarmente se entiende como narcisismo. Y si quieren, podemos tener la referencia griega también, vaya casualidad que volvemos al tema de los griegos, donde la gente entiende básicamente y rápidamente por algo narcisista como aquel que se ama a uno mismo. ¿Sí? ¿Recuerdan el mito de Narciso, que se ahogó por fascinarse con su propia imagen proyectada en la superficie del agua? Entonces, cuando hablamos de relaciones narcisistas, es alguien que se ama a uno mismo. Psicológicamente acá habría que hacer una pequeña diferencia, en tanto todos tenemos cierto narcisismo, porque es ese amor propio, digamos, necesario para cuidarse, quererse, preservarse. Hablamos de relaciones o el narcisismo en las relaciones cuando esto está puesto justamente, no en función de la autoconservación, de los cuidados personales, sino en las relaciones con otros. Y lo que se quiere decir con esta palabrita es que no hay mucho lugar para el otro. Acá quiero que se haga una salvedad necesaria, que es que cuando hablamos del otro, hablamos por ende de lo diferente a uno mismo. Entonces vamos a empezar a hablar de las relaciones afectivas como lo igual o lo distinto, lo igual a uno mismo o lo hetero, lo diferente a uno mismo. El narcisismo, como dijimos, o las formas de amar narcisistas nos van a remitir a aquellas en las que se ama a alguien como por lo que uno mismo es o quisiera ser, o incluso lo que uno fue. Podemos diferenciar, por ejemplo, el amor cristiano del prójimo. Ese prójimo es como un eslabón intermedio entre el narcisismo como lo propio y lo hétero como lo ajeno. Porque el prójimo es alguien hétero, es alguien diferente a uno mismo, pero que a su vez le reconozco características de uno mismo. Entonces ahí podemos ver una maniobra del cristianismo en el cual, inventando esta figura del prójimo, introduce en lo diferente del otro lo igual de uno mismo. Una operación compleja, ¿no? Porque entonces lo otro, lo ajeno, el otro como diversidad nos queda alejado nuevamente, porque queda otra vez teñido de lo igual a uno, de lo propio. Las relaciones, digamos, esto es un análisis que hago de, como les decía, viendo las redes, ¿no? Llamadas tóxicas. Eso no existe en los libros de psicología. Lo que es el discurso común que va estableciendo eso. Se va decantando hay muchos sentidos envueltos en lo tóxico, pero hay principalmente uno que es el de las dependencias. Y esto tiene una importancia para lo que estamos hablando. Ciertas formas de amor ponen en el otro la capacidad de darnos o no darnos aquello que nos entrega la satisfacción. Recuerdan que en el comienzo y en varios de los videos que fui haciendo hasta ahora, les hablaba que para entender la lógica del amor en las relaciones hay que introducir esa satisfacción que se espera, que llega o que no llega, que se encuentra o que no se encuentra. Pero es ese suspenso lo que va generando desestabilizaciones, crisis, enigmas, problemas en las relaciones. No la vertiente del afecto. La vertiente del afecto no se entiende, incluso es contradictoria, porque muchas veces se cae bajo el imperativo que debemos amar aun cuando no nos esté llegando esa satisfacción, ¿sí? Entonces, las relaciones tóxicas son un poco las que nos van a permitir ver esta estructura en su mayor complejidad, ¿sí? Resumo. No podemos quitar la dimensión de la satisfacción, que en algún video llamé como eso, ¿no? Eso que remite, apunta en el significado de lo sexual, de lo erótico, entremezclado en el amor. En el cristianismo esta es una operación de ocultamiento permanente. Entonces les decía, esa satisfacción es fundamental.
A veces se pone en juego, a veces no. El amor idealizado no, se preserva para no encontrarme con el desencuentro justamente. Que el otro quizás no me puede dar esa satisfacción tan esperada, entonces la preservo en esa fantasía o idea. En el amor narcisista, directamente eso no está en el otro, está en uno mismo. Y eso hace que no... También hay problemas en hacer lugar a lo diverso. En las relaciones tóxicas casualmente son las menos, si se quiere, menos patológicas, porque existe el otro, incluso se ha depositado en el otro la creencia y la espera de esa satisfacción. Son las más héteros, por decirlo de alguna manera, las que más se van acercando a lo sexual y a lo diverso y a una relación con el otro. Pero ponen de manifiesto lo que se va tensando en cuanto a la frustración que pueden causar si se recibe o no se recibe esa satisfacción esperada. Pero sin duda son las que muestran toda esta complejidad en una sola forma de relación. Bueno, la desarrollamos un poco más en otro video para no ser tan extenso. Saludos y espero como siempre que les gusten los videos, que me dejen sus comentarios, preguntas, otros temas de interés. Bueno, la seguimos en la próxima. Chao, chao. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, ahora sí llegó el turno de hablar de las relaciones tóxicas, si se quiere llamarlas de esa manera. Pero antes vamos a hacer una pequeña síntesis y una pequeña aclaración necesaria para abordar este tema, que es, como les dije desde un primer momento en esta serie, el tema de la satisfacción. ¿Sí? En el tema de las relaciones y del amor, lo que muchas veces se pierde de vista es que está en juego cierta satisfacción, que es mucho más difícil de pescar para nuestra intuición y para nuestro sentido común. Todos creemos entender fácilmente lo que decimos cuando hablamos de amor y muy por el contrario cuando hablamos de satisfacción. Entonces la operatoria que intenté llevar adelante con estos videos para que sea accesible a ustedes era mostrarles cómo, por ejemplo, en el amor idealizado, la posibilidad del encuentro o el desencuentro con la satisfacción está prevenida y retenida en una idealización que conservo en mi imaginación. Entonces pueden empezar a pescar que eso es una defensa para no encontrarse con una posible insatisfacción. En las relaciones de tipo narcisista podemos ver que sí hay alguien en que encarna ese objeto de la satisfacción, pero paradójicamente es uno mismo la persona que encarna ese objeto de satisfacción. Con lo cual, la otra característica que se desliza ahí es lo hétero, lo diferente, no uno mismo sino el otro. También intenté hablarles de esta categoría del prójimo que introduce el cristianismo, para que vean diferentes defensas y rechazos que se produce de la satisfacción. ¿Por qué pasará esto? ¿Qué tiene la satisfacción que se la rechaza y se la niega y es tan difícil digamos, de volcarse en algo práctico y de encuentro? Bueno, señores, justamente por eso, porque la satisfacción, así en términos absolutos, no existe. Solo existe de forma parcial, desencontrada, es decir, siempre insatisfactoria. Es una satisfacción insatisfactoria. El amor idealizado justamente niega una de estas características y establece positivamente la posibilidad de una perfección, de un objeto perfecto. Bueno, no existe eso. Solamente a condición de estar en nuestra imaginación. En el narcisismo un poco lo mismo. No existen los demás, existirían uno, ¿no? Pero bueno, nos queda cortado el camino hacia los objetos externos. Entonces, lo que hay que entender es que las temáticas del amor están articuladas a una satisfacción insatisfactoria.
¿sí? Hay que pensarlo así, satisfacción insatisfactoria. Y es desde esa insatisfacción que podemos entender lo que pasa con el amor. Yo les había dicho que las relaciones, entre comillas, tóxicas, son un poco las más sanas. ¿Por qué? Porque encontramos al otro como distinto, al cual le adjudicamos la capacidad de satisfacernos o no. De allí viene la famosa dependencia que evidencian estos tipos de relaciones. ¿A qué son dependientes? Bueno, a la creencia de que el otro tiene eso con qué satisfacernos. Y eso después se visibiliza en conductas, ¿no? de dependencia, de estar... Principalmente la dependencia es... acá podemos también deslizarnos a una precisión de este objeto que satisface o no satisface, o las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué es lo que el otro tiene para darme? Porque lo que uno ve en estas relaciones dependientes es una dependencia un tanto extraña, porque no hay nada que calme al sujeto que queda atrapado en estos modos. Colocó en el otro el mito de que la satisfacción se iba a realizar plenamente y, digamos, al mismo tiempo que depende y pide, más crea y agranda ese mito de la satisfacción que sí podría llegar a venir del otro. Eso es importante. Y esto le da mucho poder al otro. Imagínense, si alguien nos atribuye a nosotros toda esa capacidad, nosotros adquirimos para esa persona un poder inmenso. De ahí viene el sufrimiento que hay en este tipo de relaciones para ambos. También lo que podemos ver del lado del objeto amado es que el objeto amado al final es en sí mismo el objeto amado. Me aman tanto que a mí, o me aman tanto que me atribuyó un montón de cosas que en realidad no sé si están o no están en mí. Bueno, todas estas vicisitudes se juegan en las llamadas relaciones tóxicas. Cuando uno intenta dar para satisfacer, puede notar que se genera más sufrimiento todavía. ¿Por qué? Porque es un falso objeto el de la satisfacción. En realidad no se puede dar, por estructura, les dije, es una satisfacción muy insatisfactoria. Entonces, cuanto más creemos que, bueno, me pide, me exige, me demanda, le doy, vamos a ver que eso no funciona. Una forma para que entiendan esto fácil es en lo que se suele decir, esta es una sutileza, por favor, desarrollen su capacidad de psicólogos. Es una sutileza. ¿Qué se dice siempre de los padres, del amor de padre? Cuando se dice que alguien fue un buen padre, generalmente se dicen que fue un padre, se lo dejo en suspenso y seguro que todos ustedes acertaron, presente. Es decir, un padre no es tanto por lo que da, sino, vos quieren decirlo de esta manera, da su presencia, se hace presente. Cuando lo invoco, aparece. Entonces, no es por el lado. Volvamos ahora a las relaciones tóxicas y a las relaciones en las que se pide y se depende. Ese objeto en sí no existe. Cuanto más lo doy, menos es. Y lo que nos dice el saber popular respecto del amor de padre es que no es tanto lo que da, sino el estar presente. Esto nos va a conducir a algo que voy a tocar en otro video, en el último, que es ese objeto, finalmente es un objeto vacío, es un vacío. El vacío también es un objeto. Es un objeto, este vacío, que se relaciona muchísimo con la angustia. Espero haber podido cernir algo de esta lógica, ir bordeando y hacerlos ver que atrás de lo que estas relaciones tóxicas nos enseñan es que está siempre la espera de que el otro nos dé ese objeto que nos va a calmar. Cuanto más se intenta darlo, menos calma, o sea que no es un objeto que hay que dar. También usé la metáfora del amor de padre o del buen padre, que es el padre presente.
no es alguien que da algo, sino que está con su presencia. Y bueno, y nos dirigimos hacia el último de estos videos en el que voy a hablar de ese objeto como un objeto vacío y la angustia. Así que bueno, hasta la próxima. Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos ya al último video de esta serie sobre el amor, donde vamos a establecer la relación entre el amor y la angustia. Espero haber sido claro en los videos anteriores y haber dejado establecido la relación entre el amor y la satisfacción insatisfactoria que está de fondo y que está promoviendo todos los fenómenos del amor. Y espero que esto lo lleve a darse cuenta en cómo en diferentes formas del amor se sostienen ilusiones, digamos que permiten sostener la creencia de que existe esa satisfacción mítica, bueno, existe, perfecta, digamos, total, no insatisfactoria. El cristianismo ha fomentado la creación de este mito porque al negar tanto las relaciones sexuales, más se ha creído ver que en la sexualidad podía llegar el hombre a encontrar algo capaz de competir con Dios, por decirlo de alguna manera, y esto no es así. Así que esa fue una batalla de algún modo innecesaria, pero bueno, ya es histórica, se sabrá por qué se hizo o no se hizo. No me voy a meter con eso. Lo que sí quería decirles es que tenemos entonces los fenómenos del amor, la mítica realización de una satisfacción, les hablé del amor idealizado, narcisista, etc., hasta conducirlos a la falta. Es decir, esa satisfacción se va realizando como una falta de satisfacción, siempre está más o menos negada. Entonces, el objeto, el sujeto, las relaciones que se establecen, lo que se espera que el otro nos dé, las relaciones de dependencia. Y hoy lo vamos a ligar con la angustia. Les traje un dibujito, pues es muy difícil si no explicar esto. Este dibujito, acá tenemos la angustia. Y acá tenemos, este es el símbolo del vacío y otro símbolo de vacío. La cámara me lo invierte, así que tengo que estar tratándome de dar cuenta que cómo se los digo bien. Pero vamos a empezar de acá para allá. Acá tendríamos el mito de la realización de esa satisfacción, como les hablaba, que no existe. Encontrarnos con esa falta de satisfacción nos va generando ansiedad, ¿sí? Necesito eso que me calme. Eso que me calme, creo que es un objeto que el otro tiene para darme, las relaciones de dependencia, y si no, lo encuentro en uno mismo. Y esta es la zona de la ansiedad. Veámoslo como un valle y como un ascenso. La angustia es el pico máximo de ese ascenso. Mientras la ansiedad es creciente, se va llegando a un pico de angustia. Acá también en otros videos por ahí hablamos del tema de la angustia. Yo no veo la angustia como algo negativo, sino como algo que hay que atravesar. Y acá empieza el descenso del amor. Quizás por esto, en la reflexión, o lo estoy pensando ahora, que les decía hace un rato del cristianismo, de tapar las cuestiones atinentes a la sexualidad, porque si nos quedamos en esto, no pasamos a este lado. Entonces, este es el lado de la ansiedad creciente hasta llegar a un pico de la angustia. La angustia tiene que ser atravesar ese pasaje de la angustia para entrar en lo que el amor nos favorece. Ven que es como una bajada que nos favorece el movimiento hacia otra falta. ¿Sí? También acá nos podemos ir quedando en diferentes trayectos. Por ejemplo, el amor narcisista, ¿no? Creer que uno se agota en uno mismo. Para llegar finalmente a lo que acá podríamos hablar como el deseo. El deseo sería cuando la falta se hace motor de búsqueda. No es que quiero que me satisfagan y apagué la ansiedad, apagué, ¿no? Se calmó,
sino que es una falta, pero que no me vuelve loco, no me altera, sino que es, o en el buen sentido, es una falta que motoriza, vehiculiza movimientos vitales, la búsqueda de cosas. Pero para eso hay que atravesar este pico, el pico de la angustia, que de alguna manera cambia toda la lógica energética. Porque acá tenemos ansiedades y angustia y temor, y acá tenemos el amor que permite ir desde la angustia hacia el deseo. Bueno, como siempre les digo, dejo abierto el diálogo, espero que les hayan gustado los videos, que les haya despertado curiosidad por investigar. Es para eso, no hay una pretensión acá de academicismo ni de exhaustividad. Es simplemente poder establecer un diálogo con ustedes, generar curiosidad y, como les mostraba con el dibujo, deseo de conocimiento, deseos de búsqueda. Ojalá haya podido lograrlo, así que cualquier cosa, seguimos en contacto. Saludos.